Good morning, dear students. How are you, dear apprentices? Today we have our Learn Activity 3 online session that is called To Be or Not to Be. The first step in our session is I'm going to show you the platform and all the evidences that we have already worked on these weeks, and then I explain you the evidences for this Learn Activity 3. Next, we are going to understand and also check the material, the support material, and finally we are going to work on this presentation, the grammar presentation that we have to review. So, let's start. I apologize because I am a little bit sick, so my voice today it is not the best, but please try to be a little bit comprehensive, to understandable, that's the word. So, I am going to share my screen with you. Excuse me. Right now you can see a course. Este es uno de los cursos, ¿cierto? Entonces, deseo recordarles, I want you to keep in your mind that you have to always visit this home and also the announcements. Then the schedule, in this schedule you find out the date where, for example, we are here, Learn Activity 3, and today we start this activity this week. And also you can see the evidences for this week. So this week we have to participate in blog Who Am I? Interactive activities interview, my life plan, and making changes. Also you can see the dates. This week is from June the 4th and June the 10th. Also, you can know, you can see when we have the online session and also the link. At the end of this schedule, you find out the dates, some important dates. The first one, June the 21st, where is the last opportunity to charge, to upload every single evidence and their corrections. Es la última oportunidad de enviar, de cargar las evidencias el 21 de junio. Es muy importante que ustedes tengan clara esa fecha. Otra fecha importante que es el 26 de junio. El 21 de junio es la última fecha en la que ustedes pueden entregar cualquier evidencia. El 25 se calificarán las evidencias y se les reportará, por medio de un anuncio, se les reportará qué aprendices aprobaron el curso. Y el 26 se hace todo el cierre administrativo del curso, entonces tienen que estar muy pendientes de estas fechas. Recuerden que los lunes de 8 a 10 tenemos el encuentro sincrónico para que ustedes entren y pregunten lo que ustedes deseen. Y vamos ahora a observar qué hemos hecho en estas semanas de recorrido del curso. Entonces tenemos Previous Activities, ustedes dan clic y lo primero que les aparece es el envío de la fotocopia del documento de identidad. Por favor, pero muy pendientes a este envío. Es obligatorio enviar la fotocopia del documento de identidad para que ustedes puedan ser certificados. Entonces, por favor. Tenemos Update Personal Information, que es, ustedes deben actualizar su información personal en Sofía.
Si ustedes quieren saber cómo se debe hacer, aquí aparece el tutorial. Dando clic ahí les va a aparecer lo que ustedes deben realizar. Tenemos Prior Knowledge Survey, Social Forum y Platform Exploration Forum. Los foros son foros de presentación, ya pues el que quiera realizarlos, bienvenido. No son calificables, igual que esta encuesta no es calificable. La idea es que ustedes simplemente hagan estas actividades para presentación social, para conocer a sus compañeros y para poder seguir en el proceso de formación. Tenemos el Activity 1, the first activity, where the material is called On My Own 2 Feet. El material de apoyo que se llama On My Own 2 Feet. Y ahí ustedes van también la idea era que descargaran el support material y lo realizaran para ejercitar. Luego de eso encontramos la evidencia Regrets from Dying. Siempre en cualquier evidencia le voy a dar clic en el número 1, en ese enlace que me aparece ahí, y inmediatamente la plataforma descarga un archivo en Word o abre una pestaña nueva donde da la explicación y el paso a paso para subir la evidencia. Entonces es muy importante dar clic en el número 1 y mirar lo que nos toca enviar como evidencia. Regrets from Dying es un documento en el que ustedes deben hacer una lectura y de acuerdo a la lectura deben responder algunas preguntas. Tiene 2 partes, entonces sean muy cuidadosos en leer y seguir las instrucciones. Interactive Activity Regrets. En esta actividad ustedes simplemente deben realizar las diferentes actividades que aparecen. Es una actividad interactiva y todas las actividades interactivas se califican solas, son automáticas. Y además de eso, entonces ustedes pueden conocer su nota, su calificación inmediata. Por lo tanto, si tienen algún error, pueden volver a presentarla. Tiene intentos ilimitados. Pueden presentarla hasta obtener el 100%. Después vamos con The Time is Now, donde ustedes tienen que enviar un audio hablando del por qué están aprendiendo inglés. Entonces dan clic aquí en el número 1, igual tiene 2 partes. Van a por favor a leer muy bien las instrucciones y a realizar la evidencia. Lifelong Learner, igual dan clic en el número 1, leen las instrucciones y envían la evidencia. Tiene 2 partes y en esta ustedes deben hablar de qué es lo que han aprendido, una historia de aprendizaje. Entonces muchas personas me han hablado de cuando aprendieron a cocinar, cuando aprendieron a arreglar un carro, cuando aprendieron a bailar algún baile en específico. Entonces es simplemente contar la anécdota de algo que aprendiste y que fue algo muy importante para tu vida. Entonces esas son las evidencias de la activity número 1. La idea es que ustedes ya las hayan enviado todas y además de eso ya estén calificadas con la calificación en A. A significa aprobado, D significa no aprobado. Si alguna evidencia les quedó en B, la tienen que volver a enviar para que se corrija la calificación. Obviamente tienen que enviar la evidencia con las correcciones que yo les indico en los comentarios. Vamos con el segundo activity, que es Activity 2, que en estas evidencias son las que trabajamos la semana pasada. Y tenemos el material que se llama Flexibility and Adaptability. Aquí tenemos el support material, lo descargan, lo pueden ejercitar para poder hacer sus evidencias. Giving Advice, dan clic en el número 1, bajan el documento y en el documento les aparece unas situaciones en las que ustedes deben redactar una carta y darle un consejo a alguno de los personajes de la lectura. Vamos con Interactive Activity, Where Do We Go? Vuelve, como les decía, es una actividad interactiva con intentos ilimitados y además de eso la idea es que ustedes realicen los ejercicios hasta obtener un 100%. Teníamos el foro que se llama Sharing Experiences,
Y en este foro, la idea es que ustedes hablen de alguna experiencia importante donde ustedes tuvieron que mostrar flexibilidad y adaptabilidad, ¿sí? Cómo tuvieron que adaptarse, cómo respondieron a esas situaciones, si fue algo bueno o algo malo para ustedes, que ustedes den su punto de vista. Y tenemos Life in a Wheelchair, donde ustedes tienen espacio de escuchar, de ver un video de YouTube. De acuerdo al video, ustedes van a responder algunas preguntas y enviar un audio. Las instrucciones están aquí en el clic número 1. Recuerden que estas son las actividades que trabajamos la semana número 2. Si ustedes quieren de manera específica, una a una, leímos las instrucciones de hecho acá durante la clase, entonces lo pueden ver en las grabaciones. Las grabaciones se encuentran acá donde dice Online Sessions, dan clic y les aparece la carpeta de las grabaciones de las conferencias web. Ahí les van a aparecer las 3 clases que hemos tenido, la de la primera semana, la de la segunda semana y la de la tercera. Y en estos días les aparecerá esta grabación. También deseo recordarles que debemos estar consultando aquí donde dice My Grades, que son mis calificaciones. Ustedes encontrarán aquí la realimentación y la calificación. Si les aparece este circulito azul, quiere decir que usted intentó hacer la evidencia o la intentó enviar, pero no fue cargada exitosamente, por lo tanto lo tiene que volver a enviar. Si aparece un circulito amarillo, quiere decir que lo cargó de la manera correcta, pero debe esperar a que yo lo califique. Y aquí quería hacer una aclaración. Recuerden que como tutor tenemos 48 horas para poder darle un feedback a nuestros aprendices. 48 horas de días hábiles, porque hay personas que me escriben, no sé, me escriben el sábado, profe, ya le envié todo y no lo veo calificado. Entonces recuerden que sábados, domingos y lunes festivos no hay atención, ¿listo? Debe ser solo los días hábiles. Deben estar muy cuidadosos a cada una de las calificaciones. Todo les debe aparecer en A hasta el momento, y si no es así, entonces deben mirar cuál es el comentario que les hice al archivo que ustedes subieron y corregirlo. Entonces eso tenemos hasta ahora. Vamos a ir aquí al material de apoyo y lo vamos a bajar para mirar lo que debemos ejercitar para esta semana. Entonces vamos a dar clic aquí en el material, Support Materials. Voy a dejar de compartir pantalla y les voy a compartir el Word. Bueno, entonces aquí ya les he compartido el material de apoyo, ya estamos viendo el archivo. Entonces aquí aparece Support Material y aparece un ejercicio. Lo primero que nos aparece es un ejercicio donde debemos manejar el tiempo apropiado. Este ejercicio ahorita lo vamos a realizar en la presentación y nos habla de biography, que es la biografía. Entonces nos hace preguntas, que son las preguntas, digamos que cotidianas, para saber de alguien. Where is he from? When was he born? What school did he go to? Where did he get his PhD from? Entonces son preguntas sobre toda la vida académica de la persona, ¿sí?
Entonces son preguntas que vienen en, si ustedes se dan cuenta, están en pasado y están en presente. Entonces, lo que debemos para a esta altura es saber diferenciar cuándo utilizo un pasado, cuándo utilizo un presente y cuándo utilizo un futuro. Entonces tenemos aquí las siguientes preguntas. Was he excited about his job there? Where does he live now? What is his principal research about? What is his current position? Entonces aquí tenemos una pregunta del futuro. What will he do in the next years? Entonces estamos hablando de la biografía. Para saber de la biografía de alguien, tenemos que hablar de pasado, presente y futuro. Saber redactar preguntas, saber redactar respuestas. Listo en cualquiera de los tiempos. Entonces aquí tenemos algo de vocabulario que podríamos utilizar y esto es en general lo de nuestro material de apoyo. Ahora vamos a ir en específico y en la presentación que les tengo preparada vamos a repasar esas estructuras, vamos a repasar cuándo utilizo cada uno de los tiempos para poder entender la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, to be or not to be, ser o no ser, así se llama el material de esta semana. Para eso vamos a trabajar pasado simple, presente simple y futuro simple. ¿Listo? Entonces, empezamos con pasado simple. ¿Cuál es la manera de construir una oración? Recordemos que el verbo to be en todos los tiempos requiere de una estructura diferente a todos los otros verbos. Cuando yo digo todos los otros verbos son aquellos verbos que no comparten, o sea, que son diferentes al verbo to be. Entonces, ¿cuál es el verbo to be en pasado? Es was y were, ¿cierto? Y eso lo voy a conjugar de acuerdo al pronombre. Was para I, he, she, it. El resto, they, we y you, van a utilizar el were, ¿sí? ¿Cómo hago una oración positiva con el verbo to be? Recuerden que el verbo to be tiene una estructura diferente porque él no requiere de un auxiliar. El verbo to be puede hacer preguntas, negaciones, sin la necesidad de utilizar o un auxiliar. Entonces tenemos la estructura de la afirmación es sujeto, el verbo to be y el complemento, ¿sí? Entonces yo era, no sé, yo era estudiante en el colegio La Merced. Entonces, I was a student in a school called La Merced. Entonces ese was o ese were era el pasado del verbo del cero estar. Yo era, yo estaba. Ustedes eran, ustedes estaban. ¿Cómo hago para hacer una pregunta? Vuelve el sujeto y aquí vamos a utilizar el verbo to be con la negación, o sea, el was not, were not, y en contracción sería wasn't, weren't. Sujeto, verbo to be, not, y después del not va el complemento. Yo no era, digamos, yo no era traviesa, I was not naughty. Y para preguntar pongo de primeras el verbo to be. Was I, were I, was he, she, was it, were they, we be, were we, famous. Entonces si ven, está de primeras, pongo el verbo to be, después va el sujeto y después va el complemento. Si yo pregunto, was I famous? Yo era famosa. Si quiero contestar de una manera positiva, afirmativa, voy a decir yes, I was famous. Sí, yo era famosa. Después del verbo to be va el complemento. Si quiero decir que no era famosa, entonces de manera negativa digo I was not famous. Entonces, cuando tengo una pregunta, de la pregunta parto para contestar o positiva o afirmativamente. Siguiendo la estructura, si es una oración afirmativa, sigo la estructura en la oración afirmativa y si es negativa, sigo la estructura en la oración negativa. Tenemos aquí más ejemplos. He was born in Colombia, esto es,
Afirmativo, were his parents academic professors? Esto es pregunta y respondo, yes they were. ¿Sí ven? Entonces, de acuerdo a la pregunta voy a contestar. Y tenemos una oración negativa. David Wallman was not a mathematician. Wow, mathematician. Bueno, vamos a consultar en este caso la pronunciación de Estoy casi segura que estoy haciendo el estrés donde no es. Y esto es a lo que yo me refiero. Si no tenemos claro cuál es la pronunciación, lo que vamos a hacer es que simplemente buscamos la palabra, buscamos la pronunciación y, bueno, no estaba mal, es mathematician, ¿sí? Mathematician. Entonces, esa es la pronunciación, la busqué en Cambridge. Entonces busco la pronunciación y practico para aprenderme la pronunciación de la palabra nueva. Mathematician. Entonces tenemos eh, esto que es el verbo to be en pasado. Ahora, ¿qué sucede cuando cuando no estoy hablando del verbo to be en pasado, sino cuando voy a utilizar otro verbo diferente? Entonces, when you have to use a verb different from verb to be, cuando voy a utilizar un verbo diferente, el verbo to be in past, in simple past, remember, recuerda que tengo sujeto, subject, después va el verbo en pasado. Esta es la manera de afirmar sujeto, verbo en pasado y complemento. Ejemplo, aquí tengo Goldman obtained his PhD from Harvard. ¿Sí? Entonces, si ven, está el sujeto que es Goldman, está el verbo en pasado, obtain, y está el complemento. ¿Cómo voy a negar? Niego con el sujeto, después del sujeto pongo el did not o didn't en contracción, y va el verbo, miren el verbo cómo está, el verbo está en infinitivo. Entonces, aquí tengo un ejemplo, Goldman, sujeto, verbo auxiliar que no significa nada, solo me está diciendo que la oración está en pasado, did not, y después va el verbo en infinitivo, know at that time. Para preguntar utilizo el auxiliar, después del auxiliar, o sea, pongo de primeras el auxiliar y ya me queda la pregunta. Entonces pongo de primeras el auxiliar, después el sujeto y después del sujeto el complemento. Did you buy something? ¿Tú compraste algo? Did you buy something? Sí, aquí tenemos otro ejemplo. When did they publish his book Emotional Intelligence? ¿Cuándo él publicó su libro Inteligencia Emocional? Entonces tenemos aquí, ¿cuál tipo de pregunta es esta? Es una pregunta WH. Siempre que tengo una WH la pongo de primeras. Entonces va WH, va el auxiliar, después del auxiliar va el pronombre, después del pronombre va el verbo en infinitivo, y va un complemento. Y esa es la pregunta. Si yo quiero responder y quiero responder de una manera negativa, o sea, negando algo, debo utilizar la estructura negativa. Y si voy a afirmar algo, debo utilizar la estructura afirmativa. Si ustedes se dan cuenta, aquí en negación, miren cómo está el verbo, y aquí en pregunta, miren cómo está el verbo. Entonces, en negación y en pregunta, en los dos tipos de oraciones, tanto negativa como pregunta, el verbo queda en infinitivo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un auxiliar. En afirmaciones, siempre en afirmaciones, si voy a afirmar en pasado, voy a decir algo del pasado. En afirmaciones el verbo debe ir en pasado. Y aquí es donde ustedes deben decir, los verbos regulares o los verbos irregulares. Cada uno debe tener una tablita, una lista de verbos, donde pueda ver cuál es el pasado simple y el pasado participio de cada verbo. Continuamos. Entonces eso fue pasado simple, ahora vamos con presente simple. En presente simple, ¿cómo armamos la oración con el verbo to be? Entonces va el sujeto, el verbo to be y el complemento, ¿cierto? Entonces, I am, you are, he is,
they are. Nosotros somos, nosotros estamos, él es, él está, tú eres, tú eres, estás. Entonces, esta es la manera de afirmar. La manera de negar es de la I a la de yo a ellos, leo, y para negar utilizo el verbo to be en presente y el not, que es la negación. Entonces sería I am not, are not, is not, are not. Y el complemento. Para preguntar pongo de primeras el verbo to be. Am I, are you, is he sweet, are we sweet, somos nosotros cariñosos, dulces. Entonces, esa es la manera como pregunto, como respondo, tanto en la afirmativa como en negativo. Sí, esto no es nuevo para ustedes, simplemente es un repaso. Por eso lo estoy haciendo de manera rápida. Dice, on the other hand, pero del otro modo, if you are a verb different from verb to be, si tenemos otro verbo diferente al verbo to be, tiene que seguir estas estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Pero miren aquí qué sucede en estas terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas en singular? El she, el he y el it. Con estas personas el verbo debe cambiar agregándole s o es o s o es. ¿Cómo lo sé? Porque o termina cuando el verbo termina en o, x, ch, sh, z, le voy a agregar es. Si el verbo termina en otras terminaciones, tiene otras terminaciones, simplemente le agrego s. ¿Qué sucede con los verbos que terminan en y? Los verbos que terminan en y, como play, si antes hay una vocal, como play, no se cambia, simplemente le agrego s. Pero si antes hay una consonante, como el verbo cry, antes hay una consonante, cambio la y por i latina y le pongo es. Esas son las excepciones, digamos que las reglas para conjugar el verbo, solo si se cumplen tres condiciones. O sea, modifico el verbo agregándole s o es solo si la oración está en tercera persona, si es una oración afirmativa y si es una oración en presente simple. ¿Sí? Entonces, tercera persona singular es una oración afirmativa y está en presente simple. Si se cumplen esos tres requisitos, miren, el verbo se debe modificar agregándole s o es. Esto es afirmar. Como es negar, va a aparecer el do not o el does not, que son los auxiliares. El do como tal no significa nada, simplemente me está diciendo que la oración está en presente simple. ¿Listo? Do para quiénes, para I, you, they y we. Does para quiénes, para she, he, it. Esa es la manera como niego. Entonces va el sujeto, después va el do y el not, después va el verbo y el verbo está en infinitivo sin ninguna modificación. Miren que aquí estamos en terceras personas y aún así el verbo no se modifica. ¿Por qué no se modifica? Porque para eso tenemos al das. El das es el auxiliar y ya está modificado. Entonces, y después de el das, el not, el das o el do, después va el not, que es la negación, después va el verbo en infinitivo y después va el complemento. ¿Cómo hago la pregunta? Es muy fácil. Siempre para preguntar algo se pasa de primeras. ¿Qué es lo que pasa de primeras en este caso? Es el auxiliar, el do o el das. Lo voy a poner de primeras, después de eso va el sujeto y después va el verbo. También le puedo poner un complemento, si lo deseo. Entonces dice, we use simple present to talk. Utilizamos presente simple para hablar. Facts, generalizations and universal truths, para hablar de hechos, generalizaciones y verdades universales. Por ejemplo, the earth goes around the sun. Como la tierra gira alrededor del sol. Habits and routines, hábitos y rutinas. They usually play football on Sunday. Ellos usualmente juegan fútbol los sábados. Permanent situations, example, she lives in Cartagena. Ella vive en Cartagena. Identidades
certain to happen. Algo que es súper seguro, hay una certeza que suceda. Entonces dice, I am 30 years old next month. Como cumplo 30 años el próximo mes. Arguments that we can change. Argumentos que no podemos cambiar. Example, the class starts at 7 a.m. La clase empieza a las 7 de la mañana. Static verbs, which are never used in continuous grammar forms, to be, to have, to suppose, to know. Ejemplo, I know to answer. Entonces, esos verbos que nos aparecen ahí, el de to be, to have, to suppose, to know, se utilizan para hablar de verdades absolutas. I know the answer. Estos verbos se llaman verbos estáticos, static verbs. Y por último, para las narraciones, instrucciones o comentarios. Example, the woman asks, who's there? La mujer pregunta, ¿quién está ahí? Estas son todas las circunstancias donde ustedes van a ver el uso del presente simple. Continuamos. Ahora vamos a ir con futuro. El futuro se puede expresar con el will, que le da la terminación ra al verbo. Entonces, si el verbo es cantar y le da la terminación ra, entonces sería cantará, cantaremos, ¿sí? Cantarán. Esa es, el will como tal no significa nada, pero le da esa conjugación en futuro al verbo. ¿Cómo realizan las estructuras? Va el sujeto, va el will, que es el futuro, y va el verbo y después va el complemento. Entonces, sujeto, will, verbo y complemento. Entonces, you will find the keys, como tú encontrarás las llaves. ¿Cómo niego? Fácil, va el sujeto, va el will, después de eso va el not, y esto se puede contraer a want, como lo quieran utilizar, y después va el verbo en infinitivo. Tenemos will, tenemos el pronombre, y después del pronombre va sujeto. Perdón. Después del pronombre va el verbo en infinitivo, ¿sí? Y después va el complemento. Entonces, pregunta, va will, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Con el will, el verbo que lo acompaña siempre tiene que ir en infinitivo, siempre. ¿Listo? Y ahora, ese will se llama el futuro lejano porque me está haciendo predicciones. Las predicciones son cosas que tal vez pasarán, tal vez no. Por eso utilizo el will. Pero ¿qué sucede con esas cosas que yo tengo la certeza que van a suceder? Ese ir a, voy a, vamos a, van a, es el be going to, que lo vemos acá, be going to. Está el sujeto, el be going to, o sea, recuerden que el be se tiene que conjugar, o sea, que no se dice I be going to, sino se dice I am going to. Entonces el be se va a conjugar de acuerdo al sujeto, si es are, si es is, si es am. Entonces aquí, I am going to, y después del to viene el verbo, y el verbo va en infinitivo, y después va el complemento. Entonces, I am going to travel, voy a viajar, I'm going to travel to Cartagena next week, voy a viajar a Cartagena la siguiente semana. ¿Cómo lo niego? Muy, pero muy fácil, es exactamente esta oración, solo que le voy a poner el not entre el verbo to be y el going, ¿sí? Entonces sería, I am not going to travel, you are not going to travel, she is not going to travel. Entonces tenemos el verbo be, después va el going to, después va el verbo en infinitivo y después va el complemento. ¿Cómo hago la pregunta? Simplemente pongo el be de primeras. Am I going to? Are you going to travel? Is he going to travel? Si ustedes se dan cuenta, es exactamente la oración afirmativa, solamente que le voy a poner de primeras el verbo to be. El are, el is o el am lo cambio de primeras. Aquí tenemos algunos ejemplos. He will research more about emotional intelligence. Él buscará más información acerca de la inteligencia emocional. McClelland
will recommend him for a job at Psychology Today. Como él lo recomendará a él para un trabajo en psicología hoy. Is he going to succeed on his academic field? Él él va, recuerden que be going to es ir a, entonces él va a ser exitoso en su campo académico. Taking a premise from David Wallman biography, and we can identify how simple tenses make real and concrete meaning. Perfecto, entonces aquí tenemos, ustedes también pueden leer la biografía de David Wallman y la idea es que ustedes puedan identificar cuándo se utiliza el verbo to be en presente, pasado, futuro y cuáles son las estructuras con otros verbos. De acuerdo a esta explicación, ahora sí podemos hacer este ejercicio. Esta explicación que acabo de hacer es una explicación de repaso. Entonces, para estas evidencias ustedes van a tener que demostrar su habilidad para identificar cuándo utilizo pasado, cuándo utilizo presente, cuándo utilizo futuro. Entonces, presente, ya vimos las diferentes situaciones donde utilizo presente. Cuando utilizo pasado, lo utilizo cuando una acción ya terminó y generalmente se especifica el momento. Entonces, si yo digo la semana pasada terminé mi artículo, estoy especificando la semana pasada, ¿sí? Y por eso, perdón, utilizo el pasado simple. Pasado simple también se utiliza cuando voy a narrar una historia, cuando voy a contar algo que me sucedió. Entonces, generalmente lo narro en pasado simple. Y futuro se utiliza para hablar de predicciones o de planes, ¿sí? Que predicciones es algo que yo creo que va a suceder en el futuro. Planes es algo que yo estoy segura que voy a hacer en el futuro, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Rodolfo Ginás was a Colombian neuroscientist. Entonces, ¿es o was? ¿Es o era? Y ahí ustedes empiezan a decir, bueno, ¿es presente o es pasado? Y entonces aquí ustedes me dirán, was teacher. Was a Colombian neuroscientist. He was born on December the 16th, 1934 in Bogotá, Colombia. He, y aquí viene, él, ¿cuál de las dos? En presente, he attended o he attended. Entonces aquí ustedes me dirán, no, profe, no es attend. La respuesta correcta no podría ser attend. ¿Y por qué no podría ser attend? Porque si aquí está un he, estamos hablando de terceras personas y el verbo tiene que ser modificado, entonces no puede ser esto, ¿sí? Además de eso, estamos hablando de lo que le sucedió a Rodolfo Ginás cuando, estamos hablando de la biografía, estamos hablando del pasado, por lo tanto es attended, asistió, de Gimnasio Moderno School. He, y ahí viene, got o gets his MD from Universidad Javeriana in 1959. Entonces aquí la respuesta correcta sería got, él obtuvo, es algo que ya sucedió y me están dando el momento específico, en 1959. And his PhD in 1965 from Australian National University under the supervision of Sir John Eccles. While he was still studying medicine, estamos aquí. He, y aquí ustedes deciden, has o have. Entonces me van a decir, no teacher, no es have por ningún lado porque siempre utilizo la tercera persona con he, que sería, si fuera presente, sería has. Pero como estamos hablando del pasado, es had, ¿sí? He had the chance to travel to Europe when he, cuando él, y así sucesivamente. Ustedes, porque la idea es que ustedes lo hagan, no que yo se lo haga. Así sucesivamente ustedes van a encontrar van a ir leyendo y van a ir llenando van a ir escogiendo cuándo sí, cuándo no utilizar presente o pasado. Las respuestas las pueden encontrar en
Las respuestas las pueden encontrar en Suggest Answer Support Material, en el documento que aparece con las respuestas sugeridas debajo del Support Material. Igual si tienen alguna pregunta me la pueden hacer. Recuerden que esto es un ejercicio simplemente de repaso, de entender cuándo utilizo cada uno de los tiempos simples, y este es un ejemplo que en un párrafo pueden aparecer los tres tiempos. Y esto sería todo, queridos aprendices, and that's all what I have prepared for you for this class. So if you have questions, please contact me by email or by platform. I am pretty sure that it's a pleasure that I can help you with whatever you want. So please have an excellent week and work hard. Don't give up, and God bless you. Bye bye, everyone.